Proyecto Colombia en Hora 20. Bienvenidos al Proyecto Colombia en Hora 20. En este episodio especial de Video Podcast estaremos hablando de la importancia de un proyecto que ha liderado Prisa Media y que involucra a 49 entidades independientes en todo el territorio. Estaremos hablando del alcance de una idea que congregó a las mentes más brillantes del país con un objetivo, y es encontrar salidas, encontrar una hoja de ruta de los principales problemas que enfrentamos hoy en Colombia. Está con nosotros María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz. María Victoria, es un gusto tenerla además en este proyecto. Muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Está también Claudio Tomasi, es el representante residente del Programa de Naciones Unidas del PNUD para Colombia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tenernos acá. Rodrigo Peñailillo. Exacto. Lo pronuncié muy bien, representante en Colombia de la CAF, exministro del Interior en Chile. Así es, muy contento de estar acá y de haber participado esta semana. Y es un placer que esté con nosotros en Colombia. Gracias por estar aquí. Y Sebastián Trujillo es economista y es vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad en Colombia. Ese consejo que hace muy poco sacó un índice muy importante sobre qué ocurre con la competitividad en nuestras regiones. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas. Pues bajo el paraguas de la polarización se repite constantemente que estamos divididos y que cada vez más es difícil ponernos de acuerdo y encontrar puntos en común para resolver problemas complejos. Pues a través de una idea, que es esta, se contradice la polarización. Prisa Inspira presenta Proyecto Colombia, una iniciativa que, como les digo, reúne a 49 entidades de centros de pensamiento, universidades, organismos multilaterales, gremios, un ejercicio que desembocó en nada menos que 1.200 propuestas en 9 ejes temáticos: crecimiento económico, seguridad, energía, salud, educación, agro, desarrollo territorial, sostenibilidad fiscal y medio ambiente. Basado en evidencia diversa, trabajo técnico y estudios realizados por centenares de investigadores, este ejercicio sin precedentes se convierte en una herramienta de trabajo para el nuevo gobierno, ese nuevo gobierno que ya está a una semana de tomar posesión y que tendrá el periodo 2026-2030 y será la oportunidad para atender los temas, priorizando agendas y generando cambios en la sociedad. Pues este ejercicio se logra a partir de un trabajo que sistematizó, con ayuda de la inteligencia artificial, decenas de documentos producidos por estas entidades involucradas, un trabajo que implicó curaduría, priorización y consenso. Y estamos aquí con los que participaron para presentarles el Proyecto Colombia. Para la CAF y para el PNUD, ¿qué significa como organismos multilaterales participar en una iniciativa como Proyecto Colombia, que pone en evidencia de la capacidad que tenemos como país para construir esos consensos? Bueno, creo que lo primero, que el mito de que efectivamente la división no permite encontrar propuestas en común, creo que se deshace, porque al final lo que vemos aquí es que cientos de estudios, de instituciones, de personas que han participado de la toma de decisiones por muchos años, otros más jóvenes y nuevos, al final han encontrado puntos en común. Que el país de alguna u otra manera tiene que generar consenso en ciertas áreas puntuales, ¿cierto? Podríamos hablar en temas de seguridad energética, en temas fiscal, en materias de educación, ¿cierto? De cómo generar mayor inversión. Y uno se encuentra que al final hay muchos acuerdos, hay muchos puntos en común. Más bien falta en el cómo, digamos, en ese punto esencial de cómo las cosas sucedan, digamos, y sucedan lo más rápido posible. Muy bien. Lo escucho. Sí, para el PNUD igualmente un orgullo, ¿no?, poder participar en este esfuerzo conjunto. Cuando el Grupo Prisa se acercó con esta idea, aceptamos de inmediato en acompañar. Justamente el rol de un organismo internacional como el nuestro es de acompañamiento y de aportar nuestro granito de arena para ver cómo maximizar este acervo de conocimiento
que tiene Colombia. El primer dato que yo quiero resaltar acá es que la calidad de estos 115 estudios es de primer nivel. No estamos hablando de estudios de un consultor, estamos hablando de estudios de entidades que durante años han venido trabajando sobre estos temas. Entonces, la base de datos es muy, muy sólida. La sorpresa que nos llevamos de alguna forma positiva es que la convergencia de estas propuestas es muy alta. Se separaron elementos de convergencia, de divergencia y de complementariedad. En la parte de convergencia es muy importante, lo que quiere decir que desde un punto de vista de análisis, de diagnóstico técnico, hay bastante claridad en el país por dónde aprieta el zapato. Ese punto me parece importante, hay bastante claridad y por lo tanto es fácil llegar a, hay bastante claridad en el diagnóstico, importante llegar a las posibilidades de resolución. Eso fue cómo se construyó la posibilidad de la resolución, de encontrar esos acuerdos de hacia dónde llevar ir en una ruta. Sí. Ese realmente es el siguiente paso. Ese famoso cómo hacerlo y es un proceso que nos comprometemos en acompañar que tiene sus complicaciones, porque acordémonos que Colombia es un país polarizado, es una realidad. Dentro del índice de polarización que se saca anualmente a nivel mundial de 171 países, Colombia, si no me equivoco, está en el lugar 28, o sea, un nivel de polarización muy alto. Pero esa polarización es fundamentalmente de carácter político. Entonces, el desafío es justamente cómo conjugar los tiempos del desarrollo, que son las propuestas, justamente donde hay bastante convergencia, con los tiempos políticos. Ninguna de estas propuestas se puede terminar, finalizar y acabar en 4 años de gobierno. Esa es una realidad. Entonces, un punto fundamental es dónde buscar estos consensos, dónde buscar esos acuerdos para que estas políticas no sean políticas exclusivamente muy importantes de un gobierno entrante, sino que sienten las bases para política de Estado de más largo alcance. María Victoria, Sebastián, ¿cuáles son los hallazgos de este ejercicio? ¿Qué recogen esas 1.200 propuestas? Ustedes han trabajado en lo público, en el sector privado. ¿Con qué se va a encontrar la gente cuando hablamos de Proyecto Colombia? Bueno, nosotros desde la Fundación Ideas para la Paz hemos trabajado más en el eje de seguridad, que es en donde normalmente nos ubicamos más, seguridad y paz, y en ese eje se encontraron, fue el segundo eje donde había más propuestas. Eran como 208 propuestas, eran casi 20 estudios, en fin, era una riqueza grande, diferentes instituciones, obviamente no estábamos solamente nosotros, ahí estaban los colegas de CERAC, de FESCOL, de PARES, de FEDesarrollo, en fin, diferentes centros de EAFIT, diferentes centros de estudio. Y realmente lo que encontramos nuevamente es una enorme convergencia. En realidad, nosotros estuvimos como en las mesas de discusión ya temáticas y fue muy fácil encontrar cuáles eran esos 5 puntos en donde estábamos de acuerdo, y no son 5 puntos del diagnóstico. Uno de ellos es el diagnóstico, ponernos de acuerdo en cuál es nuestro problema o el problema central de la seguridad y cómo eso se debe ajustar la seguridad frente a ello. Nos pusimos de acuerdo en los cómo también, en qué hay que hacer, porque creo que el centro de este ejercicio, que me parece muy interesante, y cuando nos invitaron no dudé medio segundo en decir tenemos que estar ahí y tenemos que aportar, el centro de esto era lograr tener un panorama amplio de cuáles son esas propuestas que se están haciendo desde las universidades, los centros de estudio, pues desde los que estamos en este negocio de proponer políticas públicas. Y ahí, digamos, yo solamente no voy a chiviar porque esto lo vamos a hablar la semana entrante, entonces yo no puedo aquí adelantarme en las conclusiones. Por eso yo sé que no podemos adelantarnos, pero sí algunos puntos de lo que la gente va a conocer a partir del 5 de agosto y luego cada semana en Hora 20, sector por sector. Sí. Pues mira, yo diría que hay mucho acuerdo y coincidencia en cuál es el problema, en que estamos enfrentando un problema más cercano a crimen organizado, muy heterogéneo y fragmentado territorialmente, y que eso implica políticas y aterrizajes
más territorializados, algo que es muy difícil y que requiere unas políticas que sean de largo alcance, de largo plazo, porque todo esto va de la mano con recuperar el control territorial, que no siempre, no es lo mismo que una guerra contrainsurgente, como es lo que hemos vivido en Colombia por muchos años. Aquí tenemos un problema de gobernanza territorial, de ecosistemas de criminales y de economías criminales que se conjugan con las economías legales, y separar estas dos cosas requiere de una labor mucho más quirúrgica y de la justicia y de largo plazo. Sebastián, desde el Consejo Colombiano de Competitividad, una pregunta. ¿Uno podría concluir una idea de país a partir de 49 entidades, 1.200 propuestas, 400 personas implicadas? ¿Es posible establecer un modelo de país? Por supuesto, porque el éxito, creo que esta iniciativa es, yo no conocía algo así, es la diversidad, la riqueza, porque abarca muchísimas organizaciones de diferentes orígenes, con diferentes visiones sobre cómo debe ser esa visión de país. Y precisamente las visiones de país se construyen desde las diferencias, no desde los consensos. Y uno en esa diversidad y en esas diferencias puede llegar a una línea de construcción de un solo modelo. Claro, y te puedo poner unos ejemplos particulares sin hacer el spoiler de lo que vamos a encontrar a partir de la próxima semana. Ahí uno de los consensos fue: hay que atender unos temas urgentes en unos sectores. El sector de seguridad, como decía María Victoria, es fundamental, pero hay otro sector urgente, y es la sostenibilidad fiscal del país, la sostenibilidad energética y la sostenibilidad del sistema de salud. Son pilares fundamentales para la sociedad, el que depende de la salud y la vida de los colombianos. Seguridad, entonces, sostenibilidad fiscal, energético y salud. Exactamente. Esos son los sectores, y ahí hubo unos consensos clarísimos estos son temas urgentes que el siguiente gobierno tiene que atender. Y al mismo tiempo no puedo olvidar los temas de largo plazo y los de mediano plazo, que tienen que ver ya, bueno, cómo ponemos nuevamente a que la economía colombiana crezca, dándole oportunidades a todos los ciudadanos, con un componente muy transversal que creo que estuvo en todas las mesas, y es el tema territorial. Hay un clamor en general en todos los estudios, y lo podemos ver en la sociedad hoy en día, de la necesidad de políticas con enfoque territorial. Entonces yo diría que ese fue otro de los hallazgos muy transversales de esa visión de país que surgió de este trabajo y de esta unión de todos los estudios. Claudio y Rodrigo, ¿qué tan difícil resulta ponerse de acuerdo sobre las salidas? Ya sabemos que en la priorización estamos de acuerdo, en las problemáticas, pero ¿cómo se construye a partir de 115 estudios técnicos? Eso me parece importante saberlo. Y eso para Claudio, para Rodrigo, porque pienso en Chile y se me ocurre que Chile también buscó consensos. Sí, claro. ¿Cuáles fueron esos temas difíciles? ¿Dónde fueron los temas más difíciles y donde hubo mayor división antes de llegar a conclusiones importantes y buenas como las que le vamos a dar al país? Creo que si hay una clave del éxito del modelo chileno es que entre el año 90 y el año 2005 se generaron grandes acuerdos nacionales. Y esos grandes acuerdos nacionales estuvieron justamente en los temas que hoy día vemos como urgentes para Colombia, digamos, con respecto a la política fiscal, ¿cierto?, a la política monetaria, en el cómo el país tomaba ciertos acuerdos institucionales que resguardaran, quizás contra el peor flagelo que puede tener una sociedad desde el punto de vista económico, que es la inflación, ¿cierto?, y cómo proteger entonces una institucionalidad como el Banco Central y su autonomía plena, digamos. Y por otro lado, también obviamente avanzar en ciertas políticas que mejoraran también lo que en Latinoamérica es muy complejo, que es la informalidad laboral. En la informalidad laboral, el abandono de los jóvenes de la educación, las pocas oportunidades que tienen los jóvenes, y en ese sentido grandes políticas en materia de educación, no solo en acceso, que superaba el 95-96%, sino que esencialmente enfocadas en la calidad de la educación y la pertinencia con el mercado laboral. Lógico, hay más acuerdos. Creo que también uno central fue el tema de la salud, y lo que se encontró ahí es un nuevo modelo de cobertura, especialmente para aquellas enfermedades más habituales, digamos, y que más golpeaban el bolsillo de la familia, y se logró un gran acuerdo donde el sector público, el sector privado y cada una de las familias aportaron a un nuevo sistema. Y eso hasta el día de hoy es vigente. Y quizás ya el último de varios, pero uno relevante, es que la apertura comercial. Y creo que eso a Colombia le falta, pero un camino por recorrer largo, pero
o profundo más bien, puede ser al corto plazo, pero profundo. La apertura comercial en Chile fue una reflexión muy fácil. Somos un país pequeño, de 15 millones de personas, solos por nuestra propia economía cerrada no vamos a lograr salir adelante y desarrollarnos económicamente. ¿Y no se afectaba con los cambios ideológicos en los gobiernos? Lógico que habían distintas visiones, pero si vamos al centro, digamos, del corazón de la reforma, es lógico que se colocó esto como un factor esencial. Y nos abrimos a 2.000 millones de personas en los mercados internacionales. Una pequeña economía, el rincón de Sudamérica se abre a 2.000 millones de personas a los distintos mercados internacionales. El salto que dio la economía chilena en base es ¿Y parte comparativamente Colombia está atrás? muy atrás, porque al final el per cápita, ejemplo exportador colombiano es de $1.100, el de chileno está en 5.500. Entonces, y tiene que ver ya con la mentalidad, y si tú hablas con un joven en Chile, de emprendedor, lo más probable es que está exportando hace mucho rato, y eso es normal. Entonces, todavía hay mucho camino por hacer. O sea, en ese sentido, el desarrollo de Colombia, la fuerza de su economía, tiene que abrirse a estas nuevas oportunidades, además en un país que tiene todo, y todas sus condiciones, claro, en una ubicación geográfica privilegiada. Obviamente ahí puede haber un factor de rápido desarrollo. La inversión extranjera directa cayó en forma muy importante, además, en los últimos años, y eso hay que revertirlo, también como una de las medidas urgentes que hay que hacer. Muy bien, Claudio. Muchas de las propuestas del informe dependen de la modernización y del robustecimiento de las capacidades del Estado para hacerlo. ¿Por dónde empieza esa transformación cuando hoy la principal debilidad pareciera ser institucional en lo que tiene que ver con atender territorios? Sí, es muy correcto. Y antes de abordar lo institucional, quiero complementar lo que decía Rodrigo anteriormente. Me encuentra totalmente de acuerdo. Yo siempre, nosotros hablamos del concepto de liberar energía en Colombia. Realmente Colombia es un país que cuenta con energía de capital humano, energía de biodiversidad, energía de acervos de ideas y de propuestas, como estamos viendo en esta experiencia, un país muy rico. El punto es cómo canalizar esa riqueza hacia acuerdos nacionales, cómo superar esa trampa de desconfianza. Y este esfuerzo, yo creo que ese es mi primer punto, hay que verlo, hay que leerlo en ese sentido, cómo el trabajo basado en evidencia de estas instituciones colombianas de altísimo nivel ha llegado a un nivel de convergencia que le están diciendo a los políticos, ¿no?, de Colombia. Hay acuerdos sobre puntos fundamentales. Entonces, que la política asuma esto y busque a través de los diálogos una lógica de política de y país. Esa era la pregunta que le tenía a María Victoria, pero antes respóndame un poco sobre de la institucional, segunda. porque luego esto se transforma en la parte más normativo legal y de implementación. Y Colombia, nosotros hemos sacado bastantes informes al respecto, como PNUD padece, yo creo, de dos, o nosotros hemos estimado, de dos problemas fundamentales en la institucionalidad. Una es la fragmentación institucional a nivel nacional, o sea, hay escasa interoperabilidad y coordinación entre las instituciones. Y eso, obviamente, esa famosa energía de la cual hablaba anteriormente, hay una disipación y una pérdida de energía muy grande, una atomización debido a esta, digamos, dificultad en coordinar las diferentes instituciones. Y luego, en términos verticales, y lo mencionaban los colegas anteriormente, el tema de los territorios. O sea, Colombia tiene un serio problema que hay que abordar a través de la ley de competencia, el sistema general de participación, etcétera, de cómo abordar el tema de las capacidades institucionales y territoriales, porque no es absolutamente homogénea y los más perjudicados son justamente aquellos territorios más lejanos de Bogotá, con menos desarrollo y donde por ende se hace mucho más difícil implementar las políticas públicas por causa de las debilidades institucionales. Entonces el fortalecimiento institucional y el financiamiento y la transferencia y toma de decisiones en los territorios es un elemento fundamental que puede desatar esa energía económica, social, cultural, territorial. María Victoria, ¿cómo llevamos todas estas ideas de política pública, que se ven obviamente muy bien en el papel, a la realidad, a la práctica, a la política pública? ¿Cómo se convence al nuevo gobierno, pues, que además tiene esa apertura en este momento, con estas ideas para que el proyecto Colombia sea una hoja de ruta que le adelanta mucho trabajo? Yo lo que creo es que no hay que convencerlo.
al nuevo gobierno, porque yo creo que los temas que están acá son los temas priorizados por el gobierno de Abelardo de la Espriella. Los temas de seguridad, los temas de crecimiento, o sea, realmente lo que hay es una enorme convergencia. Obviamente hay unos énfasis que son distintos y pues no nos podemos llamar a engaños, pero de todas maneras yo creo que aquí lo que hay es un paso adelante. Además de todo, muchas cosas no son, o sea, nada de esto es rocket science o ciencia cuántica, realmente son muchas cosas que llevamos mucho tiempo proponiéndole al país, porque mucho de lo que se está planteando es una suerte de ordenemos la casa. Creo que el tema, por ejemplo, de la fragmentación, de la manera fragmentada como el Estado nacional aterriza en el territorio, esto es algo que esto es estructural, de la manera como planeamos desde Bogotá. Entonces llegamos sectorialmente y cada organización llega con sus propias prioridades, y ese es parte del problema de la dificultad de la gobernanza territorial y de lograr desarrollar. Y yo creo que este gobierno que entra tiene una visión, tiene un gran interés en la visión territorial, entiende y tiene ese dolor, entiende que ahí hay un déficit enorme que yo creo que no solo se va a resolver con la ley de competencias. Aquí se requiere mucho más que la ley de competencias, se requiere ordenamiento territorial, armonizar, digamos, uno piensa en ciertas zonas del país donde es prácticamente imposible hacer desarrollo. Voy a decir una zona que hemos intervenido una y otra vez, Tumaco. Es absolutamente difícil poder una agenda de desarrollo para Tumaco donde hay superposición de ordenamiento territorial y fragmentación institucional. Creo que Guajira también. Entonces yo creo que hemos llegado a una situación donde estamos enfrentando al monstruo de frente. Y este proyecto nos está o sea, porque creo que fue muy fácil ponernos de acuerdo. Yo creo que en ninguno de los grupos, nosotros estuvimos participando en varios grupos y de verdad que somos organizaciones diferentes, pero en ninguno de los grupos porque estuvimos tocando esos temas que están en la fibra de los problemas de este país y que tenemos que atender. Entonces yo creo que el gobierno de Abelardo de la Espriella va a escuchar esto y enhorabuena. Quiero preguntarle a usted desde el Consejo Colombiano de Competitividad, ¿qué necesita Colombia para volver a movilizar inversión pública y privada? O sea, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el sector privado que el Estado no puede hacer solo y que se necesita más confianza para lograrlo? Claro, pues déjeme le doy un dato, Diana, primero. La inversión en Colombia como porcentaje de todo el PIB hoy en Colombia es 16%, históricamente ha estado en 22%, es decir, el promedio es 22%, por encima de 22% es buena suerte derivada de los precios del petróleo, por debajo de 22% estamos en problemas. Hoy estamos en problemas porque la economía no está creciendo gracias a la inversión o al comercio exterior, como le decía Rodrigo, sino gracias al consumo de los hogares. Después de la pandemia, las familias empezaron a consumir y eso es lo que ha tenido la economía a flote. Eso, y en los últimos 4 años, el gasto también, el gasto público, el gasto de gobierno. Entonces la pregunta es, ¿cómo gasto que tiene que parar. Exactamente, gasto que se tiene que ajustar porque el consenso de todas las entidades presentes, de todas las visiones era, hay que hacer un ajuste fiscal y hay que reducir el gasto público para sanear las finanzas. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegamos a mejorar la inversión para que el crecimiento nuevamente vuelva a convertirse en algo mucho más dinámico? La respuesta es primero señales. El gobierno, y creemos que ya lo está dando, señales positivas en torno a qué va a hacer, señales en torno a la inversión, amigo con la inversión, amigo con sectores estratégicos para la inversión, como son los sectores de hidrocarburos, obviamente responsables con el medio ambiente, y minería, pero también con otros sectores de la economía, manufactura, servicios, y creo que ahí también hay un consenso donde el gobierno del presidente de la Espriella ha venido dando puntadas, el vicepresidente también ha dado unas puntadas muy importantes con las multilaterales, y hace unos días en Washington lo escuchamos. Entonces lo primero es señales positivas para la inversión. Y en segundo lugar, creo que llegamos también a algunos consensos sobre el gobierno tiene que cambiar las reglas de juego.
las reglas de juego en Colombia, el marco normativo dentro del cual se desenvuelven las empresas para invertir es completamente disfuncional. Tenemos una regulación laboral pensada en los años 50, 40, tenemos una estructura tributaria, la mayor carga tributaria de todos los países de la OCDE y una de las más altas de América Latina, y para un empresario pequeño operar en Colombia es un martirio. Entonces, ¿cómo hacemos en Colombia el 98%? Por el tema pues de impuestos, de cargas para fiscales, Exacto. de todo eso. Trámites, cuántas horas se demora un pequeño empresario llenando su Pagando la declaración de seguridad social de los empleados, Exacto, haciendo todo eso. Exactamente. Eso conduce a ¿Eso que tiene futuro, tiene posibilidad de simplificación? sí tiene posibilidad. Hay muchos países que lo están haciendo. El ejemplo de Argentina, cuando uno analiza, hay un rigor, allá no hay una motosierra, allá lo que hay es un cirujano plástico con bisturí, donde de manera detallada y rigurosa han venido haciendo una política de desregulación, de simplificación normativa, muy aterrizada, y otros países, por ejemplo, cuando ingresaron países a la OECD de América Latina, han venido dando puntadas de cómo se mejora la regulación, pensando en las empresas grandes, pero sobre todo en las chiquitas, porque las grandes pueden soportar y navegar la tramitología, pero las chiquitas no, y el 98% del tejido productivo colombiano son pequeñas empresas, pequeñas, medianas y microempresas. Del 1.800.000 empresas formales que hoy tiene Colombia, el 98% son micro, pequeñas y medianas. Esas no pueden sortear el mar de regulación que existe en Colombia y por eso esas nunca crecen. El problema de Colombia es que gran parte del tejido productivo es pequeño y nunca crece. Siempre en los últimos... Pues qué competitiva va a haber cuando se la pasan la mitad del mes cumpliendo con la tramitología adicional. Rodrigo, llevamos décadas hablando y sobre todo con María Victoria muchas veces de estas brechas y con PNUD también, brechas regionales, fortalecer los territorios. Sí. El proyecto identificó múltiples convergencias a partir del desarrollo territorial. ¿Qué tendría que hacer diferente el gobierno entrante para que sí ocurra? Yo creo que, bueno, seguir avanzando obviamente el proceso descentralizador de Colombia, que si uno lo mira también comparativamente en lo fiscal es mucho más avanzado que muchos países de la región. El tema está en las competencias, ¿cierto? Las competencias administrativas la descentralización tiene tres pilares, digamos, lo político, lo fiscal y lo administrativo. Yo diría que el paso que con mucha fuerza tiene que dar en las competencias, digamos, cómo fortalecen las capacidades de los gobiernos locales, cómo fortalecen las capacidades de los departamentos, para que ellos mismos comiencen a generar su propio camino, digamos, a partir de iniciativas, programas y proyectos. Lo segundo, que lo que se conversaba con respecto a la dispersión de programas, la dispersión de instituciones, eso se resuelve relativamente fácil, pero obviamente es materia de ley en muchos casos, o de ley de presupuesto, habrá que ver acá. Pero el Estado, la nación, no puede llegar con una solución de agua y a los 7 años de energía o inversa, o llego con la mitad de una escuela y en 7 años más llego con la conectividad digital. Eso se resuelve a través de las leyes de presupuesto en la región, estoy hablando de experiencia, se resuelve, digamos, con programas, digamos, donde los aportes de los sectores, del punto de vista presupuestario, llegan al programa y ese programa tiene las facultades para poder ejecutar y obviamente velar por la buena ejecución integral de los programas. En eso la banca multilateral, el Banco Mundial, el BID, nosotros, la CAF, hay experiencia enorme y creo que nosotros podemos en ese sentido contribuir, digamos, a que esa dispersión, que es tan negativa para el desarrollo, se pueda reducir. Los territorios, si tú no resuelves el tema de la vía terciaria, ¿cierto? Para sacar los productos y llegar al puerto, digamos, y exportar, pero al mismo tiempo resuelves aisladamente la conectividad digital y no tienes el camino como salir en el invierno. O sea, ese modelo de desarrollo, esa forma de implementar las cosas está absolutamente probada en distintos países y qué mejor que la banca multilateral para poder técnicamente respaldar aquello. Creo que son factores esenciales para el desarrollo propio. Y lo último, no todos los territorios están en las mismas condiciones hoy día de capacidades. Entonces ahí se habla de la descentralización asimétrica en el sentido de que tú tienes hay algunos que están graduados para descentralizarse, digamos, y recibir más competencia. Yo no podría hablar de las grandes ciudades, ¿cierto? Pero en general la mayoría todavía le queda un camino largo. Si tú no vas acompañando el proceso de descentralización y lo mides y lo vas implementando en forma diferenciada, lo más probable que en el caso de Tumaco, digamos, ¿cierto? O de La Guajira, territorios que están muy, muy atrás,
probablemente si tú le entregas todo y sueltas la descentralización, lo más probable es que eso Claro, siga sin que retrocediendo. haya las herramientas de Siga retrocediendo. competitividad Entonces, para... Sí. entonces hay algunos que haya que acompañarlos con mucha fuerza y ahí decirle avance y siga su camino porque ya está en condiciones. Y creo que el país en ese sentido puede fortalecer su proceso centralizador considerando estos elementos. Muy bien. Una última pregunta para ustedes. ¿Cuál sería la inversión más estratégica que puede hacer el nuevo gobierno en desarrollo territorial en los primeros días? Oh, wow. Dios, esa es una pregunta difícil, Diana. El Sí. tema de seguridad a mí me impacta mucho, pero... Yo creo que hay que hacer unas inversiones urgentes en reconstruir capacidades de inteligencia y eso no se demora tanto. En armarle los equipos para inteligencia territorial, yo creo que ahí hay algo donde se puede y arrancar Marcar una diferencia. relativamente rápido y marcar una diferencia rápidamente. Para Claudio. Coincido, pero busco otro enfoque. Yo creo que destrabar obra por impuesto, sistema de regalía, Aprovecharlo. son dos quick wins muy importantes para los primeros días. Eso es lo que sale también de los estudios, no es mi opinión y puede contribuir a hacer un cambio positivo. Otro es todo el tema más de mediano plazo, pero de corto plazo también, cómo incentivar el financiamiento hacia el territorio, porque lo que hemos abordado acá hasta ahora es la parte de la gobernanza, la fragmentación, la importancia de la reducción del gasto, de la simplificación, digitalización, etcétera, para que funcione mejor la maquinaria estatal con menos plata, ¿no? Lo central. Pero también coincidimos que hay territorio rezagado que necesita más inversión pública, pero sobre todo más inversión privada. Entonces, ¿cuál es la operación de de-risking que hay que hacer de estos territorios para que los inversionistas privados puedan realmente poner sus platas allá y para que los pequeños, medianos productores, que es el tejido social de la mayor parte de estos territorios, puedan entonces prosperar en sus proyectos de vida? Entonces, ese trabajo básicamente de ver los mecanismos innovadores de financiación en el desarrollo a nivel local es algo que nos concierne varios acá en la mesa, seguramente a CAF y a PNUD, para justamente dar un motor de desarrollo a aquellos territorios que tradicionalmente se encuentran rezagados, además de todo el tema de la descentralización de los poderes locales, etcétera, que ya se abordó en este panel. Pues este apenas es un abrebocas de lo que ustedes a partir de la próxima semana van a encontrar luego del lanzamiento del Proyecto Colombia. Cuando aterriza en hora 20, vamos a tener cada semana de 7 a 8 un sector donde les vamos a contar cuál es la hoja de ruta encontrada. Proyecto Colombia en hora 20.